Hola, bienvenidos a mi canal, este espacio donde analizamos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, principalmente en materia penal. El día de hoy les traigo la regla acerca de la suspensión de la prescripción. Pero para poder referirme a ese término, tengo que referirme a varios términos para que podamos entender la regla. Esto es, primero, a la prescripción como tal, consagrada en el Código Penal; segundo, a la interrupción; y tercero, a la suspensión, para poder precisamente definir cuál fue la regla que dio la Corte Suprema de Justicia frente a este último. En primer lugar, podemos entender la prescripción en materia penal como la pérdida de la facultad sancionatoria del Estado por el paso del tiempo. Si bien muchos podrán pensar que es una decisión muy drástica o que es una sanción muy fuerte del Estado, resulta mucho más nocivo para los derechos de los ciudadanos permitir que los procesos penales puedan tener un término indefinido. Eso no solo contribuye a demorar los procesos penales en detrimento de las víctimas, sino que también contribuye a que los ciudadanos se vean sometidos a soportar una investigación penal a lo largo del tiempo, sin que ésta pueda llegar a un propósito. Por ende, existe esa figura de la prescripción, que le da un lapso de tiempo no menor, en este caso a la Fiscalía, que es la encargada de perseguir penalmente a los ciudadanos, para que pueda llevar a cabo esa persecución, y también a los jueces para que puedan dar una decisión definitiva que ponga fin al proceso. En síntesis, la prescripción operaría hasta el momento en que exista una decisión judicial en firme. Pero vamos a ver por qué precisamente estas reglas o este lapso de tiempo varía mucho en materia penal. No podría empezar en este video a explicar todas las reglas que regulan la prescripción en materia penal, porque se haría supremamente extenso y no es la intención. Por ello solamente me voy a referir a la regla general, remitiéndolos al artículo 83 del Código Penal, donde pueden encontrar precisamente los casos específicos que tienen reglas distintas, en los cuales varían los términos, o incluso los delitos que se han establecido como imprescriptibles, donde no opera este fenómeno ni por ende esa sanción. La regla general en materia penal, contenida precisamente en el artículo 83, establece que los delitos prescriben al máximo de la pena a imponer. Todos los delitos en el Código Penal, como sabemos, tienen dos extremos, uno mínimo y uno máximo. Para definir la prescripción debemos ver el máximo del delito. En este caso, todos los delitos prescriben de manera independiente. Si se presenta un concurso de delitos, pues habría que ver todas las prescripciones de manera independiente, lo que podría causar que prescriban algunos delitos por el camino y otros no. Esta regla general, si bien establece el término de la pena máxima a imponer en el código, también nos trae unos mínimos y unos máximos. Ese término no puede ser en ningún caso inferior a 5 años, es decir, si el delito tiene una pena máxima menor a 5 años o igual a 5 años, la prescripción sería de 5, ni puede ser mayor a 20 años. Si el delito tiene una pena máxima mayor a 20 años, la prescripción sería de 20 años. Hasta ahí encontramos la regla básica, regla que se ve afectada con una situación procesal. Cuando ocurre la formulación de imputación, tenemos el fenómeno de la interrupción de la prescripción. El fenómeno de la interrupción de la prescripción opera con otra regla distinta. Cuando sucede ese fenómeno procesal, que es la audiencia de formulación de imputación, el término se ve precisamente interrumpido y arranca a contar otro término que es la mitad del inicial. Sé que puede darse para confusiones, pero al final del video trataré de hacerlo con un ejemplo para que se puedan entender los conceptos. Si partimos de la base que el delito que estoy estudiando tiene una prescripción de 20 años, al ocurrir la interrupción de la prescripción, ese delito quedaría con una prescripción de 10 años, lo que le daría 10 años a la Fiscalía y a los jueces para llegar a una sentencia condenatoria en firme. Esta regla la encontramos en el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal. Y finalmente tenemos el fenómeno de la suspensión de la prescripción, que es el que va a plantear problemas. La suspensión de la prescripción la encontramos regulada en el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal. El que va
a indicar que a partir de la decisión de segunda instancia se suspende el término por 5 años. El problema es que ese artículo generó discusión acerca de cómo se entendería la suspensión. Si efectivamente, al igual que el otro fenómeno, la interrupción, lo que hacía era dar un nuevo término, que en este caso sería 5 años, incluso la misma corte llegó a decir 3 a 5 años, o si esa suspensión operaba de otra manera. Precisamente en la decisión que vamos a analizar hoy, que es la 47234 del 24 de octubre del 2019, la Corte Suprema tuvo la oportunidad de señalar y recopilar las reglas acerca de la suspensión de la prescripción. Los hechos del caso nos cuentan acerca de un ciudadano que, utilizando redes sociales, se hace pasar por un menor de edad y tiene contacto con varios menores de edad. Más o menos 3 son los que se refieren en los hechos de la decisión. El ciudadano se hace pasar por un menor de edad y a partir de eso gana la confianza de algunos y logra obtener algunas fotos íntimas de estos menores. Utilizando esas fotos, los constriñe a su vez para que le envíen un material más explícito e incluso accede ilegalmente a alguna de las cuentas de los muchachos y las utiliza también con estos fines. En realidad los hechos plantean un concurso de delitos entre varios supuestos y finalmente es condenado por unos, absuelto por otros, pero voy a recoger para efectos de la decisión, que además es una decisión extensa que recopila muchísimos temas que convendría analizar por separado, pero para efectos de lo que estamos hablando voy a referirme únicamente a la regla que establece la Corte a partir de recoger jurisprudencia y concluir que esa es la forma más adecuada de entender el artículo 189. Como les venía hablando, una de las decisiones, precisamente incluso de la Corte Suprema, era indicar que esa suspensión operaría de similar forma a la interrupción. Es decir, cuando ocurra la decisión de segunda instancia, tendríamos un nuevo término que iría entre 3, porque era lo que nos daba la interrupción, a 5 años, que es el máximo que establece la suspensión, y se contaría únicamente ese término. En realidad la Corte explica que son fenómenos distintos, que la interrupción opera así precisamente por la naturaleza de interrumpir el paso del tiempo, mientras que la suspensión es como si se pusiera un botón de pausa. En ese orden de ideas, lo que plantea es que cuando aparece la decisión de segunda instancia, o cuando se profiere, mejor dicho, la decisión de segunda instancia, lo que sucede con el término prescriptivo es que este, como su nombre lo indica, queda suspendido, queda en pausa, y esa pausa va a durar durante 5 años. Pasados esos 5 años, que es el tiempo que tendría la Corte para definir la situación en casación y que quede la situación absolutamente definida, es que se restablece el término que habíamos dejado en pausa. Curiosamente, los hechos del caso no nos sirven para analizar la regla que está dando la Corte a partir de la suspensión de la acción penal, porque en este caso se concluye, con algunos cuestionamientos de la calificación jurídica, que el delito de constreñimiento ilegal ya se encuentra prescrito para el momento en el cual operaría la suspensión de la prescripción. Pero vamos a utilizar el mismo tipo penal, que es constreñimiento ilegal, para explicar los fenómenos de prescripción, interrupción de la prescripción y suspensión de la prescripción. El delito de constreñimiento ilegal contempla una pena que va de 16 meses a 36 meses. Esos 36 meses en años equivalen a 3 años. Como la regla general establece que el término de prescripción es el máximo de la pena a imponer, yo diría que son 3 años la prescripción. Sin embargo, recordemos que tiene un extremo mínimo y un extremo máximo. No puede ser menos de 5 años en ningún caso. En ese caso, la prescripción del constreñimiento ilegal es de 5 años antes de la imputación. Una vez ocurrida la audiencia de formulación de imputación, la regla varía a decir que es la mitad del término inicial, sin que éste pueda ser inferior a 3 años. Como el término inicial de prescripción eran 5 años y la mitad de 5 son 2 años y medio, uno podría decir que son 2 años y medio la prescripción después de la interrupción, después de la formulación de imputación. Pero recordemos que la regla dice que no puede ser menos de 3. Luego la prescripción en constreñimiento ilegal después de la imputación sería de 3 años. Acá viene la interpretación o la regla que precisamente estamos explicando a partir de esta decisión.
Si se obtiene sentencia de segunda instancia, pensemos a los 2 años de haber imputado a la persona, sucede el fenómeno de suspensión de la prescripción, que conforme a los parámetros del artículo 189, lo que plantea es una suspensión por 5 años, tiempo que tendría la Corte para definir la situación en casación y que si se ha cumplido, le restaría lo que le hacía falta para que operara el fenómeno jurídico. Esto querría decir que la Corte tendría 1 año después de cumplidos esos 5 años para poder resolver el caso en casación y pronunciarse antes de que opere el fenómeno jurídico de la prescripción. Espero haber sido claro con esto. Si tienen sus dudas, por favor háganmelo saber en los comentarios. Gustoso podré atender los comentarios que se permitan. Si surgen dudas a partir de estas reglas, las cuales podamos abordar en otro video, también háganmelo saber. Y recuerden suscribirse si les interesa el contenido, dar like al video si les pareció de utilidad y nos veremos en un próximo video. Gracias.